Buenas noches nuevamente. Mi nombre es Leonardo Cabrera, soy ayudante de anatomía y vamos a hablar hoy el tema de esqueleto axial. Básicamente vamos a centrarnos en cráneo, pero también vamos a hablar un poco de columna y un poco de pared torácica. En las prácticas vamos a ver estos tres, ¿cómo decir?, grupos de estructuras, pero en distintos días. Entonces, por ejemplo, al cráneo se va a estudiar junto con la región suprayoidea en la parte de prácticas, pero siempre se le va a dar un poco más de tiempo al reconocimiento de las estructuras que están en el cráneo, principalmente en la base del cráneo. Entonces, dicho esto, empezamos con el tema de esqueleto axial. No olviden, si tienen cualquier duda, la pueden hacer. Y en el primer tema de esqueleto axial comenzamos con cráneo. ¿Cómo definimos el cráneo? Un libro clásico, el libro de Stud, define al cráneo como la parte más elevada del esqueleto y la parte más importante y complicada, situada encima de la columna vertebral y sostenida por el atlas. Ahora, vamos a organizarlo de la siguiente forma. Tenemos al cráneo y vamos a definirlo como el esqueleto de la cabeza. Quiere decir el conjunto de los huesos que van a formar, como decir, la base de la región de la cabeza. Entonces, este cráneo, que es el nombre que se le da actualmente al esqueleto de la cabeza, va a ser dividido en dos porciones, ¿ya? El neurocráneo y el viscerocráneo. El neurocráneo y el viscerocráneo son separados por una línea que se describe a continuación. Esta línea empieza en la raíz de la nariz, luego pasa por el borde supraorbitario y se continúa con el orificio del conducto auditivo externo, con este orificio, el orificio auditivo externo. Entonces, si unimos estas estructuras, tenemos lo siguiente, ¿ya? También se describe que pasa por el arco cigomático, luego pasa por, este es el arco cigomático, luego se dirige hacia atrás por las líneas nucales superiores y luego aquí atrás, en este cachito, que puedes ver que es la protuberancia occipital externa, protuberancia occipital externa. Entonces, de esa forma delimitas, ahí está, delimitas el cráneo. Entonces, hacia arriba tienes al neurocráneo, que viene a ser la porción del esqueleto de la cabeza que contiene y protege al encéfalo. Vamos a ver que en neuroanatomía vamos a ver que el encéfalo es un grupo de órganos ubicados aquí dentro de la cavidad craneal. Cerebro, cerebelo, tronco encefálico. Entonces, por arriba está el neurocráneo, que es el esqueleto que contiene y protege el encéfalo. Y abajo está el viscerocráneo, que es el esqueleto que contiene los órganos de la masticación, los órganos respiratorios superiores y también la mayor parte de los órganos de los sentidos, ¿ya? Ese es el viscerocráneo. Contiene la región orbitaria, por ejemplo, aquí. Voy a borrar eso. Contiene la región nasal, la región bucal. Y esos son los nombres actuales, ¿ya? Es cierto que antes a todo esto se le llamaba cabeza, nada más. Cabeza, a todo el cráneo. Y entonces al neurocráneo se le llamaba cráneo, nada más. Cráneo a secas, ¿ya? Y al viscerocráneo se le llamaba cara. Entonces, si te dicen que los huesos del cráneo son estos aquí que están señalados, estos 8, entonces están bien, pero es una nomenclatura antigua. Actualmente se debe decir, los huesos del neurocráneo son estos 8. Si te dicen los huesos de la cara, ¿cuáles son? Estos son los huesos de la cara. Son 14. Entonces, tienes 8 huesos del neurocráneo y 14 del viscerocráneo. Vamos a apuntarlo aquí. 8 del neurocráneo y 14 del viscerocráneo. Ahora, ¿cuáles son los huesos del neurocráneo? Aquí puedes ver esquemas, son realmente rectángulos nada más, que te muestran cómo se ve estos huesos por adelante, pero es un diagrama bastante simplificado. Entonces, si esto es arriba, vamos a poner que esto es superior,
en este diagrama, superior, y aquí es inferior, nada más en este diagrama. Entonces te fijas que mirándolo por adelante, puedes ver al frontal, que es un hueso impar, puedes ver hacia abajo, realmente no tanto hacia abajo, no un tanto en una vista anterior. De hecho, tendríamos que quitar los huesos de la cara para poder ver a este hueso amarillo, que está pintado de amarillo. El esfenoides, ¿ya? Pero también es impar, como puedes ver. Luego puedes ver hacia atrás otro hueso impar, que es el occipital, y los huesos, un hueso impar más, que está profundo, que es este pequeñito. El amarillo es el esfenoides y el plomo es el etmoides. ¿Ya? Esos cuatro son impares. Son los cuatro huesos impares que forman el neurocráneo. Y los dos huesos pares, o sea, en total cuatro, del neurocráneo son los huesos temporales y los huesos parietales. ¿Ya? Ahora, luego tienes a los huesos de la cara, que son 14. Vamos a usar aquí el color azul. Y puedes ver que estos huesos van a estar divididos en dos partes. ¿Ya? Una parte superior, que es básicamente todos estos huesos de aquí. Todos, 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 excepto el azul que está abajo. Y la parte inferior que es el azul. Entonces tienes de forma clásica a la parte superior de los huesos del viscerocráneo, que es este corchete, perdón, esta llave grande, se le llama macizo facial. ¿Ya? Macizo facial, MF, o mandíbula superior. Mandíbula superior, o macizo facial. Perdón, un segundo. Perdón chicos, me están avisando que quieren entrar. Perdón por no aceptarlos ahí mismo, es que no me aparece la notificación de que están a la espera, pero ahora ya lo he revisado y se lo estoy admitiendo. Listo. Continuamos. Entonces, estábamos hablando de que la porción superior del viscerocráneo, o cara, la porción superior se llama macizo facial. Entonces, estos huesos están totalmente inmóviles, articulados e inmóviles, y rodeando a este hueso verde que tú ves aquí, bueno, pintado de verde, que es el hueso maxilar. ¿Ya? Entonces, el maxilar se va a articular con estos huesos del macizo facial. ¿Ya? Todos los que su respectivo color lo puedes ver. Entonces, en el macizo facial encuentras dos maxilares, es un hueso par, dos cigomáticos, ¿sí? Dos, perdón, un segundo. Puedes ver en el macizo facial dos maxilares, dos huesos cigomáticos, dos nasales, también se ve aquí, nasales, dos huesos lagrimales o huesos unguis, aquí está, morado, los dos huesos palatinos, también aquí se ve rosado, dos cornetes inferiores o conchas nasales inferiores. Puedes ver que están cerca de la línea media. Estos huesos que se llaman cornetes inferiores o conchas nasales inferiores
Forman parte de las cavidades nasales, o sea, están dentro de las fosas nasales, que es esta zona de aquí. ¿Ya? Y también puedes ver que el vómer ahí está en la línea media, ¿ya? Es un hueso impar. ¿Ya? Y el vómer, que es un hueso impar. Entonces, sumas todos estos y tienes 13 huesos. Esos forman el macizo facial o mandíbula superior. Ya, aquí ya lo escribí. ¿Sí? Mientras que en la parte inferior del víscero cráneo encuentras la mandíbula. ¿Ya? Su nombre actual es mandíbula. ¿Sí? Antes se llamaba también mandíbula inferior o maxilar inferior, pero no hay que trabarnos mucho, simplemente es mandíbula, ¿sí? Su nombre actual. Mandíbula y macizo facial. Esos dos forman al viscerocráneo. Nada más. Viscerocráneo. Ahora, una vez que ya conoces cuáles son los huesos del neurocráneo, que son estos 8, y del viscerocráneo, que son 14, vamos a ver un poco de el esqueleto de la cabeza en sus vistas. Aquí puedes ver una vista anterior del cráneo articulado y puedes ver aquí en el viscerocráneo ves el hueso frontal, puedes ver también a los huesos parietales hacia atrás y también articulados con los parietales y hacia atrás ves a los huesos temporales. ¿Ya? Ahora, puedes ver un hueso impar también que te comenté que tendrías que verlo sacando el viscerocráneo. Sí, se puede ver en parte este hueso que voy a pintar aquí de amarillo. Ese es el esfenoides, ¿ya? El esfenoides. Entonces, se puede ver, mira, en lo que he pintado de amarillo y también dentro de la órbita ósea, mira, donde sigo pintando de amarillo. ¿Ya? ¿Ya? En las dos órbitas, ahí está el esfenoides. Se ve mucho más en la cara, en la vista interna del cráneo, o sea, en el endocráneo, pero también lo puedes ver en esta vista. ¿Ya? Entonces, el esfenoides va a tener la siguiente disposición. Ya te expliqué que el esfenoides es un hueso del neurocráneo, eso es lo que tienes que saber, es un hueso impar, y tú estás viendo aquí una misma parte del esfenoides, mira, esto que estoy pintando en las órbitas y lo que estoy pintando en el exocráneo, aquí. Esas se llaman las alas mayores. Cuando tú describas a esfenoides y también lo veas el huesito en la práctica, vas a ver un cuerpo que está al centro. Vamos a ver el esfenoides desde arriba, ¿ya? Esto es anterior y esto es posterior. Anterior y posterior. Entonces vas a ver el cuerpo del esfenoides, que es la parte central, y vas a ver unas apófisis con forma triangular, y que están adelante, y atrás otras apófisis que tienen esta forma, ¿ya? Entonces tú estás viéndolo desde arriba. Estas son las alas menores que son triángulos, ¿ya? Y están adelante, y las alas mayores, que es todo esto, ¿ya? Ala mayor, ¿ya? Y debajo, o sea, no solamente tiene cuerpo que está al centro, alas menores y alas mayores, también tiene una apófisis más que se dirige hacia abajo. Entonces, en una vista por adelante, mira, vas a ver al centro del cuerpo, vas a ver las alas, ¿no? Ala menor, ala mayor, así, ala menor, ala mayor. Y en la parte inferior del cuerpo vas a ver que se forman dos apófisis a cada lado. Una apófisis a la derecha y una a la izquierda. Entonces, se llaman las apófisis pterigoides. Estas apófisis pterigoides estás viendo que parecen patitas. Tiene la forma porque cada apófisis pterigoides, que es esto, se compone de dos láminas. Una lámina medial y una lámina lateral. Entonces, esa es la forma general en que se describe el hueso esfenoides, ¿ya? En la práctica vas a poder verlo esto mucho más eh, capaz de forma concreta, pero no quiero saltarme tanto a la descripción detallada de los esfenoides. Podemos empezar a hablar del yugo, de la silla turca y todo eso, pero con esto paramos con el hueso esfenoides. ¿Ya? Ahora,
Luego, puedes ver también aquí el hueso nasal. Estos huesos cuadrangulares, cuadriláteros, son los huesos nasales o huesos propios de la nariz, que ya son parte del víscero cráneo y también del macizo facial, como puedes ver. Y aquí puedes ver el hueso central del macizo facial, este hueso de aquí, ¿ya? Que es el hueso maxilar, ¿ya? Hueso maxilar. Puedes ver que este hueso maxilar se va a articular con los huesos nasales que te acabo de mostrar, que lo acabo de escribir con letra con N. Se articula también con los huesos cigomáticos, que son los huesos de los pómulos, aquí. Se articula con el otro maxilar, ¿ves? Aquí. Y también se articula con el... Aquí en la órbita se va a articular con el hueso lagrimal. Vamos a hacerle, voy a pintarlo y voy a hacerle zoom. El hueso lagrimal está aquí, dentro de la órbita. Entonces, ves que el maxilar también se articula con el hueso lagrimal, ¿sí? Se articula con más huesos, inclusive esto sigue siendo maxilar. Mira, dentro de la órbita esto sigue siendo maxilar. Aquí, ¿ya? Se articula con el cigomático, se articula con el hueso palatino. No se ve aquí el hueso palatino, pero también se articula con él, ¿ya? En una vista inferior sí lo vamos a ver. Y se articula con el frontal, ¿ya? Puedes verlo aquí. Si ves el frontal, ves que se articula con el maxilar. Ya, este es el hueso frontal. Por lo tanto, con cada hueso que se va a articular este hueso maxilar, va a tener una apófisis que lleva el nombre del hueso. Por ejemplo, si ves aquí, a ver, hasta yo pierdo el puntero cuando es un... A ver, y ahí está. Voy a usar el láser. Si este es el hueso maxilar, va a tener aquí una apófisis cigomática del hueso maxilar, va a tener una apófisis frontal del maxilar, va a haber una apófisis palatina del hueso maxilar, que está en la parte inferior, vamos a verlo en una vista inferior, ¿ya? Y entonces, de esta forma, además también va a alojar a la arcada dentaria superior, a la arcada dentaria superior, a los dientes superiores también aloja, como puedes ver. Cada hueso maxilar aloja la hemiarcada dentaria superior. Hemiarcada dentaria superior. ¿Qué más puedes ver aquí? Que el hueso maxilar tiene un huequito debajo de la órbita que se llama foramen infraorbitario o agujero infraorbitario. Por este foramen sale un nervio, el nervio del mismo nombre, nervio infraorbitario. ¿Sí? Este nervio luego va a dirigirse hacia la piel de esta zona, ya va a inervar la piel. Se le va a dar sensibilidad a la piel. De forma similar ves la mandíbula hacia abajo y también puedes ver dos orificios pequeños. Son los agujeros mentonianos. Y estos agujeros o forámenes mentonianos también permiten el paso o la salida del nervio mentoniano, también para la piel. En el hueso frontal, que es todo este celeste que he rodeado, también puedes ver dos orificios. Realmente aquí no son orificios, sino son escotaduras, como puedes ver aquí. Se llaman las escotaduras supraorbitarias, ¿ya? También pueden presentarse como forámenes supraorbitarios y, bueno, hay variaciones. En este caso, el dibujo muestra solo escotaduras. A ver, perdón chicos, voy a aceptar a los que están... mm, mira, no me avisa. A partir de cierta cantidad de personas esperando en la sala de espera del Zoom, ya no me avisa ya. Entonces, unas disculpas para los que han estado esperando. Apenas veo la notificación, traté de aceptarlo, pero esta vez no me salió. Ya, chicos. Y ahora vemos, ya hemos descrito algo de la cara anterior, ¿sí? Algunas estructuras, em, también existen los puntos craniométricos, ¿ya? Los puntos craniométricos son eh, puntos que sirven como guías para hacer mediciones, por ejemplo. Y aquí tú puedes ver los arcos
los, el borde supraorbitario, ¿ya? Y por encima vas a encontrar aquí el, entre ambos bordes supraorbitarios, perdón, vas a encontrar un espacio que se llama la glabela, ¿sí? Glabela, que básicamente es el espacio entre ambas cejas. Más abajo, en la articulación entre los huesos nasales y el frontal, que es una zona deprimida ya, no es prominente como la glabela, sino que es deprimida. Básicamente en la raíz de la nariz se encuentra este punto craniométrico que se llama nasion. Entonces tienes al nasion con N, nasion, y a la glabela. Ya, a ver. Y aquí, en la articulación entre ambos maxilares, en la parte inferior de este gran agujero para la entrada a las cavidades nasales, esta se llama la espina nasal anterior. ¿Sí? Espina nasal anterior. No, 3 puntos craniométricos. Avanzamos, ¿sí? En la vista externa del cráneo vamos a ver lo siguiente. Podemos ver también, no hay que reconocer más que nada los huesos. Puedes ver aquí al cigomático con su forma cuadrilátera. Parece una cruz inclusive. El hueso cigomático, el hueso del pómulo, ¿ya? O un yunque, ¿no? Bueno, el cigomático tiene forma cuadrilátera. Y hacia atrás puedes ver que se articula con el hueso temporal. Todo eso es el temporal. Vamos a ponerle de rojo, ¿ya? Entonces, como puedes ver, el temporal tiene una forma bastante peculiar. Vas a reconocerlo en directo en la práctica. Pero ahora te comento que tiene sus 3 porciones. ¿Ya? Una porción superior que es plana, plana que es la porción escamosa, como una escama. Luego puedes ver aquí un orificio, ¿no? Que se llama el meato auditivo externo o el orificio auditivo externo. ¿Ya? Este orificio en la parte inferior de este orificio se encuentra la porción timpánica. Esta es la porción timpánica. Vamos a ponerle T. Y ya vimos la porción escamosa que está arriba, la porción timpánica que está debajo del orificio del meato auditivo externo. Y luego está la porción eh, petromastoidea. Petromastoidea. Aquí puedes ver la porción mastoidea de la porción petromastoidea. La porción petromastoidea, o también llamada porción petrosa nada más, contiene a esta gran prominencia, que se puede palpar detrás de la oreja, que se llama apófisis mastoides. ¿Ya? Realmente no es toda la porción petromastoidea, pero lo organizamos así. ¿Sí? Temporal tiene sus 3 porciones. La porción escamosa, la porción timpánica, esta es temporal, ¿ya? Y la porción petrosa. ¿Ya? Ahora, esta apófisis que ves aquí hacia adelante de temporal se está articulando con el hueso cigomático, ¿ya? Y van a formar el arco cigomático. Esto que estoy pintando de rojo es el arco cigomático. Importante, puesto que esta va a servir para delimitar una fosa en la parte interna, o sea, por aquí entras. Esa fosa se llama fosa infratemporal. ¿Ya? Fosa infratemporal o fosa cigomática, ¿ya? Entonces está interno o medial al arco cigomático. ¿Qué huesos forman el arco cigomático? El hueso cigomático y el hueso temporal. ¿Ya? Es el arco cigomático. ¿Ya? ¿Y cómo se llaman esas estructuras de cada hueso? De parte del hueso cigomático tienes la apófisis temporal del cigomático. Apófisis temporal del cigomático. Y por parte del temporal tienes la apófisis cigomática del hueso temporal. La apófisis cigomática del temporal. ¿Ya? Ahora, también puedes ver aquí al frontal. Lo puedes ver aquí. ¿Ya? Al frontal. Puedes ver también al esfenoides, el ala mayor del esfenoides, que ya te comenté. Ya lo ves aquí, lo estoy pintando. Y al parietal, que vamos a ponerlo de verde. ¿Ya? Todo esto. Entonces, puedes ver que esos 4 huesos, frontal, ala mayor del esfenoides, parietal y temporal, se están articulando en esta articulación. ¿Ya? ¿Cómo se llama esta articulación? Se llama la articulación
fronto, parieto, témporo, esfenoidal. Bueno, tiene el nombre de los cuatro huesos unidos, pero aquí les comento que este punto aquí que lo voy a encerrar, ¿ya? Se llama terion, ¿sí? Es otro punto craniométrico y es un punto de debilidad. Es un punto de debilidad, un punto frágil en el cráneo. Entonces, un golpe aquí podría hacerle daño a una arteria que van a verla en neuroanatomía, que se llama la arteria meningia media. ¿Ya? Entonces, el terion es un punto débil. ¿Ya? Así se escribe terion. Listo. ¿Qué más puedes ver? ¿Ves el hueso maxilar también? Aquí lo ves. Puedes ver a la mandíbula, abajo, mandíbula. Y puedes ver el occipital atrás. ¿Ya? Algo más te comento. Puedes ver que articulándose en este punto, puedes ver el hueso temporal, parietal y el occipital. Esta estructura se llama la estructura lambdoidea, la unión entre estos tres huesos. ¿Ya? Lambdoidea viene de, perdón, lapsus. Esta estructura se llama el asterion, ¿ya? Asterion, con A. Ya, lambdoidea ahora lo voy a mostrar en otra vista. Esta es una vista posterior y aquí sí puedes ver esta articulación, mira. Este es el occipital y aquí puedes ver, un segundo, voy a admitir a los que están, ahí está. El occipital y los huesos parietales. A ver, podría repetir la parte del temporada donde puso ETP. Ah, claro, claro. Aquí simplemente es este ETP, lo uso para explicarte que el temporal tiene sus tres porciones. ¿Ya? El hueso temporal, que lo he pintado de rojo, tiene su porción. Voy a usar resaltador, ¿ya? Tiene su porción escamosa, que es como la escama de un pez, o sea, es plano. La porción escamosa, que la ves aquí arriba, tiene una porción timpánica. ¿Dónde ubicas la porción timpánica? Primero debes ubicar el meato auditivo externo, que es este huequito. ¿Ya? Ahí está. Debajo de esa porción, perdón, debajo de ese orificio encuentras la porción timpánica, que es como que un medio canal, es un medio conducto. Y la porción petrosa, porción petrosa, ¿ya? Que se ve tanto por fuera del cráneo como en la vista endocranial. De aquí solo se puede ver esta porción, la apófisis mastoides, que es parte de la porción petrosa, ¿sí? Del hueso temporal. Entonces, escamosa, timpánica y petrosa son las tres porciones del hueso temporal. Para eso lo usé ese esquema. Ahora, puedes ver aquí una articulación, que es la sutura entre los dos parietales y el hueso occipital. Como esta sutura tiene la forma de una letra L o un lambda griego, entonces le llaman la sutura lambdoidea. ¿Sí? Así, lambdoidea. Lambdoidea. ¿Ya? Esa es la D, O y así. Lambdoidea. Y aquí también puedes ver el asterion, que ya te lo comenté. Asterion, ¿sí? Y esta es una vista superior. Bueno, realmente ya esto ya lo he pasado a dibujo. Lo que pasa es que, bueno, tengo la diapositiva en otro lado. Pero, eh, sin embargo, el dibujo del libro Gray es bastante bueno. Puedes ver aquí una vista superior del cráneo y puedes ver la sutura entre los dos parietales, que se llama la sutura interparietal.
la sutura interparietal o sutura sagital, ¿ya? Sutura sagital, y la sutura frontoparietal o sutura coronal. Entonces, esta es la coronal, igual que el plano coronal, ¿ya? Coronal es el plano que va de derecha a izquierda, ¿ya? Y la sutura sagital, sagital es el plano que va de delante hacia atrás. Entonces, sagital con G y coronal. Y aquí ves el lambda, la sutura lambdoidea aquí atrás. Esta es una vista inferior de la base del cráneo. Esto sí no lo voy a explicar aquí, puesto que no. Primero conviene mucho más entender la base del cráneo en su vista interna, o sea, el endocráneo, y luego esto, ¿ya? Pero también se estudia. Entonces, ahora vamos a pasar a base de cráneo en su vista interna, o sea, en el endocráneo. En esta parte de la base del cráneo la separamos en tres porciones, ¿ya? Como puedes ver aquí, en el dibujo que está a la izquierda, hay tres pisos. Voy a pintarlo con rojo. Un piso anterior, que se llama la fosa craneal anterior, fosa craneal anterior. Luego está la fosa craneal media y la fosa craneal posterior, ¿ya? Fosa craneal posterior. Entonces, tú vas a ver en la práctica que cada uno de estos pisos está más alto que el otro. La fosa craneal anterior es el nivel más alto. Fosa craneal media está al centro y la fosa craneal posterior está más abajo, ¿ya? Fosa craneal anterior, medio, posterior, ¿ya? Anterior, medio, posterior. Ya. Entonces, ya está. Comenzamos con la fosa craneal anterior, ¿ya? Fosa craneal anterior. ¿Ya? En la fosa craneal anterior, en la fosa craneal anterior, primero vamos a decir qué huesos lo forman. Puedes ver por sus respectivos colores qué huesos forman a la fosa craneal anterior. Desde el este ves al hueso frontal, también ves al hueso etmoides de plomo al centro, ves al esfenoides de amarillo, pero solo las alas menores. Las alas menores y una parte más, ahorita te lo comento. Y parte también del hueso parietal. Lo puedes ver aquí. Mira, aquí lo estoy pintando, ¿ya? Entonces, estos son los huesos: frontal, etmoides, esfenoides y parietal. Puedes ver aquí en este dibujo, de aquí abajo, lo siguiente. Vamos a borrar lo que he puesto. Ya. Entonces, de adelante hacia atrás, podemos ver, mira, entre la cresta del frontal, que es esta prominencia, mira, en la parte anterior del hueso frontal, ya, entre la cresta del frontal y esta apófisis del hueso etmoides, encontramos un orificio pequeño, ¿ya? Ese orificio se llama el agujero ciego. Está marcado con número 1 arriba, agujero ciego, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa por el agujero ciego? Una pequeña vena que se llama la vena emisaria de Espirilo, ¿ya? Luego, encuentras detrás, encuentras la lámina, perdón, la apófisis crista galli en la línea media, la apófisis crista galli, que es esta apófisis, esta saliente, ¿ya? Se llama así porque realmente parece una cresta de gallo, la crista galli, está en la línea media, detrás del foramen ciego, ¿ya? Y a cada lado de la crista galli encuentras un montón de agujeritos que forman la lámina cribosa. Esta es la lámina cribosa. Todos esos agujeritos forman la lámina cribosa. Son los agujeros de la lámina cribosa, del etmoides, ¿ya? También hay un par de agujeros a cada lado, un par de agujeros, que se llaman los agujeros etmoidales. Se forman entre el hueso frontal, que ahí lo ves de celeste, y el etmoides. Agujero etmoidal anterior y posterior. En el dibujo no está, no les he puesto, pero se encuentran en esa posición, ¿ya? Agujero etmoidal anterior y posterior. ¿Qué pasa por esos agujeros etmoidales? Sus respectivos nervios y arterias, que tienen el mismo nombre, simplemente. El agujero etmoidal anterior, mira,
Voy a usar el puntero. Aquí está, mira. El agujero etmoidal anterior permite el paso del van etmoidal anterior. Quiere decir, la vena, la arteria y el nervio etmoidales anteriores. Igual para el agujero etmoidal posterior. Pasa el van etmoidal posterior. ¿Qué pasa por los agujeros de la lámina cribosa, que son todos esos agujeritos que te he mostrado, que están dibujados allí? Pasan los filetes que forman el nervio olfatorio. ¿Ya? Los filetes que forman el nervio olfatorio. Capaz ya has escuchado qué cosas son los nervios craneales o los pares craneales. Los nervios craneales se definen como los nervios que pasan por los agujeros de la base del cráneo. Entonces, aquí está pasando por estos agujeritos. Este nervio craneal es el nervio craneal 1. ¿Ya? A partir de ahora vamos a llamarlos por sus números nada más. ¿Ya? Por motivos de economizar el tiempo, vamos a llamar el nervio craneal 1. Bueno, aquí es necesario que sepas que es el olfatorio, puesto que está justo por encima del techo de la cavidad nasal. Este olfatorio pasa por la lámina cribosa. Luego está esta parte de huesos esfenoides, se llama el yugo esfenoidal. Detrás de la lámina cribosa ves el yugo esfenoidal. Este yugo es parte del cuerpo del esfenoides. ¿Sí? Bueno, chicos, tengo que admitir a la gente que está entrando. Entonces, puedes ver aquí al yugo esfenoidal. ¿Ya? Y también ves las alas menores del hueso esfenoides, que ya te lo expliqué, son triangulares, ¿ya? Las alas menores. Y la parte anterior de un surco. A ver, aquí puedes ver que también se está incluyendo la fisura orbitaria superior. Fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal. ¿Sí? ¿Cuál es esta? No se puede ver en este dibujo de el cráneo, la fase craneal anterior este, aislada. Uy, se regió mi pantalla. Ya está. No se ve aquí, pero sí se puede ver aquí. Mira, puedes ver aquí entre el ala menor del esfenoides y entre el ala mayor del esfenoides ves un agujero que es alargado, se llama la fisura orbitaria superior. ¿Ya? Fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal. ¿Sí? Hendidura esfenoidal. Entonces, también puedes ver medial o, claro, medial a la apófisis, al ala menor del esfenoides, puedes ver un agujerito aquí, ¿ya? Aquí donde estoy marcando. Ese agujero se llama el agujero óptico, o realmente es un conducto, corto, pero es un conducto. El conducto óptico, ¿ya? Entonces, dice, ¿por dónde pasaba el van etmoidal posterior? Por el agujero que tiene el mismo nombre. El agujero etmoidal posterior se forma por el hueso etmoides y el hueso frontal, ¿sí? No, yo le he pintado aquí como que es rojo, ¿ya? Ahora, estos van a conectar aquí la órbita ósea, que está aquí debajo, debajo del frontal, con la cavidad craneal, ¿sí? Ahora sigamos. Entonces, este agujero se llama conducto óptico, ¿sí? Este conducto óptico va a permitir el paso del nervio óptico, que es el nervio 2, nervio craneal 2, y también la arteria oftálmica. Y luego, la fisura orbitaria superior, que ya te comenté que está entre el ala menor y el ala mayor del esfenoides, permite el paso de todos estos nervios, ¿sí? O sea, o sea, los como cuatro nervios pasan a través de este agujero, ¿ya? La hendidura esfenoidal. ¿Cuáles son? Tres, el nervio craneal 3, 4, la primera rama del quinto y el sexto. O sea, 3, 4, 5 y 6. Pero no pasa todo el 5, como puedes ver, el 5 pasa a su primera rama. El nervio craneal 5 se divide en sus tres ramas. Entonces, cuando hablamos de la rama oftálmica, es la primera rama de estas. O sea, decimos quinto uno. ¿Ya? ¿Qué nervios pasan por el- la fisura orbitaria superior? Tercero, cuarto, quinto uno y sexto. Y también la vena oftálmica.
Y con eso terminamos la fosa craneal anterior. ¿Ya? Entonces, aquí reconoces la crista galli, la lámina cribosa, el yugo esfenoidal, que es la parte anterior del cuerpo del esfenoides, las alas menores del esfenoides. Reconoces también estas apófisis orbitarias del hueso frontal, aquí a los lados. Esto es la cresta frontal, ¿ya? Y entre la cresta frontal y la crista galli encuentras este agujerito que es el foramen ciego. Ahora, seguimos. Esta es la fosa craneal media, ¿sí? En la fosa craneal media vamos a encontrar estos huesos. El esfenoides, puedes ver que gran parte del hueso esfenoides es parte de la fosa craneal media. Los huesos parietales también, pares, y los huesos temporales. Esta parte del hueso temporal se llama el peñasco superior, ¿ya? El hueso temporal. Te comenté que el temporal tenía sus tres porciones, ¿no? Timpánica, escamosa y petrosa. Esta es la porción petrosa. Aquí también se puede ver, ¿ya? Entonces, en el hueso, perdón, en la fosa craneal media vas a encontrar lo siguiente. Una media luna de agujeros en el ala mayor del esfenoides. Mira, aquí. Voy a señalarlo nomás, ¿ya? Este agujero bien oblicuo, tan oblicuo que no te deja ver la luz, por eso lo he pintado de negro, se llama el agujero redondo. El agujero redondo. Se encuentra en el ala mayor del esfenoides. Todo este es el ala mayor. Y por el foramen redondo pasa el quinto 2, como puedes ver, la segunda rama del nervio craneal 5, que se llama nervio maxilar. Detrás está el foramen oval, donde pasa el quinto 3. ¿Ya? El quinto 3 también pasa la arteria meningia accesoria y también el nervio petroso menor. Aquí pasa el quinto 3, o nervio mandibular. Y detrás y más lateral pasa el nervio, perdón, el agujero espinoso o agujero redondo menor. El agujero espinoso permite el paso de la arteria meningia media, ¿ya? La arteria meningia media principalmente. ¿Ya? Hay otros agujeritos también más pequeños, por ejemplo, estos dos puntos que he pintado se llaman los agujeros para los nervios petrosos. Agujero de nervio petroso mayor y nervio petroso menor. Te das cuenta que la palabra petroso proviene de esta parte, que es la porción petrosa temporal. Se llaman así porque lo atraviesan, nada más. Aquí puedes ver otro agujero que realmente debe formarse cuando se articula con el occipital y con el resto de la porción petrosa. Entonces, este agujero de aquí se ve completo aquí, mira, a la izquierda. Se puede ver la luz detrás de ese agujero o debajo de ese agujero. Se llama el foramen rasgado. Foramen rasgado. Entonces te das cuenta que si quitas el occipital y quitas, ¿no? Quitas la porción posterior de la porción petrosa, desaparece ese agujero, ¿no? El agujero rasgado en las personas y también en las muestras frescas está cubierto por cartílago. Entonces realmente no pasa nada por este agujero rasgado. Mira, aquí lo ves. Agujero rasgado o rasgado anterior. Y sobre este agujero pasa el nervio petroso mayor, ¿ya? Que es ramo del nervio craneal 7. Luego, si encuentras el agujero rasgado, encuentras hacia afuera y hacia atrás, encuentras un agujero que se continúa con un conducto bien oblicuo. O sea, básicamente no vas a poder verlo y el estilete, que es un palito de metal que vamos a utilizar para señalar, casi tampoco va a poder entrar por aquí. Pero vas a poder verlo, sí. Se llama el conducto carotidio, ¿ya? El conducto carotidio permite el paso de la arteria carótida interna, que es la arteria que irriga el encéfalo. Una de las dos, claro. O sea, aparte que son dos arterias carótidas internas, hay otro par de arterias que se llaman las vertebrales. Vamos a hablar de ellas después. También pasa el plexo carotidio interno, que es un plexo simpático. Y aquí estamos con la fosa craneal posterior. Entonces, en la fosa craneal posterior ves los huesos temporal, el peñasco inferior, aquí pintado de rosado, el hueso parietal de verde y el hueso occipital
Entonces ves que de estos huesos el único impar es el occipital. Ahora, ¿qué encontramos? Ves, en la porción petrosa del temporal, ves este agujero, mira, aquí. El agujero auditivo interno o conducto auditivo interno. Si hay un externo, debe haber un interno. Este es el interno. Por aquí pasan el nervio 7 y 8. 7 y 8. O sea, nervio craneal 7, nervio craneal 8. ¿Ya? Luego está el foramen mastoideo. Ya, para la vena emisaria es un foramen constante. A ver. Y luego está el foramen o agujero yugular. Este es el agujero yugular, mira. Antes llamado agujero rasgado posterior. Este agujero yugular se forma entre el temporal y el hueso occipital. Entonces, puedes ver aquí el agujero yugular. Lleva ese nombre no porque por aquí pase la vena yugular interna, sino que por aquí va a salir un seno venoso, aquí lo ves de celeste, bueno, turquesa, que luego se va a convertir en la vena yugular interna. Se llama el seno sigmoideo. Ya, sale por aquí, por el agujero yugular. Además que también pasan tres nervios craneales. Mira, juntitos. 9, 10 y 11. 9, 10 y 11. Además de la arteria meningia posterior y también el seno petroso inferior. ¿Qué son estos senos? Son conductos de dura madre, o sea, de una meninge, que van a transportar sangre venosa. ¿Ya? Entonces, este es el agujero rasgado. Y luego encuentras el conducto del hipogloso. El conducto hipogloso lo ves aquí. ¿Ya? A los lados de este gran agujero, que está en la línea media, que se llama foramen magno, antes llamado agujero occipital. Foramen magno. A cada lado encuentras los conductos del hipogloso. ¿Para qué nervio? Para el nervio hipogloso, que es el nervio 12. Listo. Nervio craneal 12. Por el foramen magno va a pasar también el nervio craneal 11. O sea, realmente por aquí sube el 11 y luego se sale bajando por el agujero rasgado posterior. ¿Ya? Entonces, por este foramen magno vas a encontrar el límite entre el bulbo raquídeo y la médula espinal, la continuidad de las meninges. Por aquí va a entrar la arteria vertebral, que es otra de las arterias que irriga el encéfalo, la arteria vertebral, y entra también el nervio 11. ¿Sí? Entonces ahí ves el foramen magno. También puedes ver aquí la cresta occipital interna, la protuberancia occipital interna, ¿ya? Y también puedes ver el surco de seno sigmoideo, por ejemplo, aquí. Em, puedes ver aquí la porción basilar del hueso occipital. ¿Ya? Perdón, chicos. Está un poco mi laptop, pero continuamos. Entonces, esta porción de aquí es la porción basilar del occipital. Realmente toda esta porción, tú puedes ver que hay una parte amarilla que es porque la han cortado con sierra de hueso esfenoides, que es este. ¿Ya? Para mostrar que a veces se unen estos dos, en el adulto se unen estos dos huesos. ¿Ya? La parte media del hueso esfenoides, que se llama cuerpo del esfenoides, y el occipital. Entonces, esta porción se llama clivus también, es una porción donde se apoya el tronco encefálico, ¿ya? El clivus, con V. Y ahora pasamos a columna vertebral. Aquí sí he querido centrarme mucho más en explicar eh, más cráneo, ¿ya? Una vista general del cráneo, y ahora vamos a pasar a columna. ¿Sí? En columna, nuevamente vamos a centrarnos en las cosas generales. ¿Sí? ¿Qué tenemos en columna? Mira, longitud 75 centímetros aproximadamente en varón y 65 en la mujer. Va a variar mucho según la altura. ¿Ya? Y tiene sus cuatro, de hecho sus cinco porciones. Las puedes ver ahí con sus respectivos colores. La porción cervical, ¿ya? La porción cervical, torácica, lumbar, sacra y la porción coxígea. Entonces, ahí está la porción coxígea.
7 vértebras cervicales forman la columna. 12 torácicas, antes llamadas vértebras dorsales. Realmente ya nos llaman dorsales porque el dorso es toda la región dorsal del cuerpo, es básicamente toda la espalda. O sea, está en el cuello, está en el tórax, está en el abdomen. Ya, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y 3 a 5 vértebras coxígeas. Aquí puedes ver las curvaturas primarias, que es la sifosis, que es una curvatura convexa hacia adelante, hacia atrás, perdón, convexa hacia atrás, o cóncava hacia adelante. Sifosis torácica y hay una sifosis sacra en el adulto. Y las lordosis, que son curvaturas secundarias, lordosis lumbar y lordosis cervical. Luego están las partes de una vértebra. Una vértebra va a tener un cuerpo que está adelante, ya, está anterior, y un arco, que es todo lo que está atrás. Entonces tienes parece un candado, ¿no? Un cuerpo y un arco. ¿Ya? Y a partir del arco se van a formar 7 apófisis. ¿Ya? 7 apófisis. Entonces, puedes ver aquí que el arco además está formado por 2 pedículos a cada lado. Pedículos. Pedículos. ¿Ya? Y 2 láminas, también de amarillo. Láminas. Los pedículos son cilindros y las láminas son cuadriláteros. ¿Ya? 7 apófisis. A partir de estas estructuras, encuentras en la unión de los pedículos con las láminas, encuentras hacia lateral se forman las apófisis transversas, de rojo. Ahí está. Luego, hacia arriba y hacia abajo se forman las apófisis articulares, 2 superiores y 2 inferiores. ¿Ya? Articulares. Y en la unión de las 2 láminas encuentras la apófisis espinosa. ¿Ya? Ahora, también están los ligamentos, mencionamos algunos, por ejemplo. Puedes ver aquí el cuerpo vertebral y adelante del cuerpo encuentras el ligamento longitudinal anterior o ligamento vertebral anterior, longitudinal anterior, ¿sí? Que está delante de los cuerpos. Y el longitudinal posterior está detrás de los cuerpos. Ahora te comento algo, puedes ver que hay un espacio aquí entre cuerpos y arcos. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿puedes repetir las apófisis, por favor? Los nombres. Ah, ya. Apófisis. Las apófisis transversas son las rojas. En la unión de, se forman en la unión de las pedículos y láminas. Transversas. Y se dirigen hacia lateral. Luego están las apófisis articulares. Articulares se llaman así porque van a servir para articularse con la vértebra que está arriba y con la vértebra que está abajo. Articulares. Y la apófisis espinosa, que es impar. ¿Ya? Espinosa. Entonces la espinosa es una sola, las transversas son 2, transversas, y las articulares son 4. 2 arriba y 2 abajo. 4 articulares. Entonces ahí tienes las 7. Listo. Ya. Seguimos con los ligamentos. Puedes ver el ligamento interlaminar. Antes de eso, te estaba comentando que existe un espacio aquí. Este de aquí lo voy a pintar de turquesa. ¿Ya? Mira. Entre el cuerpo y el arco. Se llama agujero vertebral. ¿Ya? Agujero vertebral. Este agujero vertebral se forma entre el cuerpo y el arco. ¿Ya? Y la sucesión de todos los agujeros vertebrales de las vértebras se llama el conducto vertebral. Y ahí es donde se aloja la médula espinal, en el conducto vertebral. ¿Ya? Luego, puedes ver aquí el agujero interlaminar, o agujero, perdón, el ligamento interlaminar, que lo ves aquí de amarillo, o ligamento flava, ligamento amarillo siempre. Ahí está, interlaminar. El interespinoso, ¿ya? Y aquí en la parte de la nuca ves un ligamento triangular que se llama ligamento nucal. ¿Sí? Mira, ahí está. Aquí ves el ligamento interlaminar también. Ahora, vértebras por segmentos. La vértebra cervical típica tiene ciertas características. ¿Tú has visto esta vértebra, que es un esquema?
que es las características generales de las vértebras. Pero en cada región se van a diferenciar por ciertas características. En la región cervical puedes ver que la apófisis espinosa es bífida, quiere decir que se parte en dos. ¿Dónde está la apófisis transversa? Esta es la apófisis transversa. Mira, aquí. Estoy rodeándolo nomás. Puedes ver que la apófisis transversa tiene su agujero, ¿ya? Que se llama foramen transverso. Y por aquí pasa la arteria vertebral. Ya la conoces, ya sabes por dónde pasa el cráneo. Y también puedes ver en esta vista, mira, voy a usar el puntero. En este dibujo puedes ver que los cuerpos en su parte superior y lateral de los cuerpos de las vértebras cervicales hay dos apófisis a cada lado, o sea, una apófisis a cada lado, que se llaman las apófisis unciformes, porque tienen forma de gancho. ¿Ya? Apófisis unciformes. Aquí. ¿Ya? Ahí está. Y em, luego, la vértebra torácica, una vértebra torácica típica, tiene, por ejemplo, a ver, vamos a usar entero. Mira, fíjate, más carillas articulares, mientras que en las vértebras cervicales tienes carillas articulares en las apófisis articulares. Las carillas articulares son como superficies lisas donde se apoya el cartílago para una articulación. Entonces, estas estas carillas articulares, en las vértebras cervicales solo se encuentran en las apófisis articulares, ¿ya? Mientras que en las torácicas tienes carillas articulares en el cuerpo y en la apófisis transversa. ¿Ves? Tiene más, ¿ya? Cada cuerpo de una vértebra torácica típica tiene a cada lado dos hemicarillas, ¿ya? Hemicarilla superior, hemicarilla inferior. Y cada apófisis transversa tiene una carilla articular. Luego, en la vértebra lumbar, puedes ver que, por ejemplo, sus apófisis transversas ya no tienen sus hemicarillas, pero son prominentes, ¿ya? Estas transversas se llaman las apófisis costiformes. Cuando son de vértebras lumbares se llaman costiformes. Ahora, en el caso de sacro y coxis, vamos a hablar algo bastante breve, puesto que vamos a volver a ver este tema en pelvis ósea. Pero en sacro mencionamos que tiene forma triangular y tiene dos caras. Una cara anterior que es lisa, relativamente lisa. Puedes ver ahí cuatro pares de agujeros que se llaman forámenes sacros anteriores, por donde salen los nervios, ¿ya? Realmente salen los ramas anteriores de los nervios. En la cara posterior, que es rugosa y convexa, o sea, sobresale, puedes ver crestas, ¿ya? La cara de las crestas. Y cuatro pares de agujeros sacros posteriores. Este es un corte del sacro y puedes ver el conducto sacro. Estas son vértebras especiales. Tienes a la primera vértebra cervical que se llama atlas. El atlas tiene ese nombre puesto que se le compara con el ser mitológico de la mitología griega que carga los cielos o que carga el mundo. Entonces se le compara como a este ser que carga el cráneo, pues, ¿no? Como que carga el mundo. Este atlas tiene ciertas características. Por ejemplo, no tiene cuerpo. No hay cuerpo en el atlas. Tiene dos masas laterales, y tiene dos arcos, un arco anterior que es pequeño y un arco posterior que es grande. Mientras que la vértebra C2, la segunda, se llama axis. Este axis tiene una apófisis odontoides o diente, que básicamente representa el centro de osificación del atlas que formaba su cuerpo. Entonces se va con el axis. Este diente del axis se encuentra encima de su cuerpo vertebral. Ahora, en pared torácica, ya terminamos, que vamos a dedicarle 5 minutos, puesto que también lo van a ver un poco en el tema de tórax, ¿sí? En pared torácica, le definimos aquí, primero, hay que diferenciar entre pared y caja. La pared torácica es el conjunto del esqueleto
tanto hueso y cartílagos, como los músculos y otras estructuras que están entre los músculos y los huesos. Quiere decir que es básicamente toda la pared de, del tórax, o sea, huesos, cartílagos y músculos y nervios, vasos. Esa es la pared. Mientras que la caja torácica es el esqueleto. ¿Ya? Mira, la caja torácica está formada por 12 pares de costillas, ya que son huesos largos, perdón, son huesos planos, huesos planos. Puede haber una ligera confusión en la forma de describir aquí las costillas. Por su forma uno diría que es un hueso largo, pero los huesos largos tienen características. Por ejemplo, tienen dos epífisis, que son los extremos, y una diáfisis. Tienen una cavidad medular y pues no cumple con una costilla. Una costilla es un hueso plano. ¿Ya? También en la caja torácica encuentras al esternón y 12 vértebras torácicas, que es la columna torácica. Luego puedes ver aquí que tiene orificios, el orificio torácico superior, aquí lo ves con esta flecha roja, ¿ya? Quiere decir que es oblicuo hacia abajo y hacia adelante, y el orificio torácico inferior, que es oblicuo hacia arriba y hacia adelante. Estas son líneas de referencia. Aquí puedes ver las, a ver, no sé si, ya, líneas de referencia. Puedes ver la línea media o línea medio esternal. Línea media desciende por el centro del esternón. ¿Ya? En B puedes ver la línea paraesternal, perdón, línea lateroesternal, realmente, lateroesternal. ¿Ya? La línea lateroesternal pasa por el borde lateral del esternón. Lateroesternal. Luego ves en el punto C, es una línea que pasa por el punto medio de la clavícula, línea medio clavicular. ¿Ya? Medio clavicular. Luego está en el punto D, una línea que pasa por el punto medio entre la línea lateroesternal y medio clavicular. O sea, entre B y C. Es la línea paraesternal. Paraesternal. Quiere decir que no está exactamente en la línea paraesternal, no está exactamente en el borde del esternón. Tú sabes que el esternón es este hueso de aquí. ¿Ya? No está solamente aquí, sino un poco más lateral. ¿Ya? Y por último, la línea mamaria, que es la línea que pasa por la mamila, el pezón. Sin embargo, esta coincide muchas veces con la línea medio clavicular, aunque en las mujeres puede ser un poco más lateral. Luego, en las líneas verticales posteriores ves la línea media posterior que pasa por las apófisis espinosas, ¿ya? La línea 1. La línea 2 es una línea que pasa por el ángulo posterior de las costillas, ¿ya? Y la línea, a ver, la línea vertebral, si no me equivoco, es esa línea aquí. Y la línea 3 es la línea que pasa por el ángulo inferior de la escápula, la línea escapular. ¿Ya? Luego ves líneas verticales, pero que están en la región axilar. Mira, línea axilar anterior que pasa por el pliegue anterior de la axila, línea axilar media por el hueco de la axila y línea axilar posterior por el pliegue posterior de la axila. Y luego encuentras líneas horizontales. Tienes esta línea horizontal que pasa por esta parte del esternón entre el manubrio y el cuerpo, se llama el plano de Lewis. 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 Y una línea que se llama, realmente es un plano, el plano subcostal, que pasa a la altura del reborde costal. Ahí está, plano subcostal. Esos son anteriores y los posteriores son el plano de la espina del omóplato, que pasa a la altura de la tercera vértebra torácica, T3, plano de la espina del omóplato, y el plano del ángulo inferior de la escápula, que pasa a la altura de T7. Esto es acerca del ángulo de Lewis. El ángulo de Lewis es una importante referencia anatómica y también clínica, ¿ya?
Aquí solamente les dejo eso. Hay referencias anatómicas. Ah, en las líneas A, B y C. Ya, están pidiendo que repita. Tienes referencia A, o sea, son líneas verticales anteriores del tórax. Tienes línea media o línea media anterior o línea medio esternal. Medio esternal. En B puedes ver la línea látero external, que pasa por el hueso literalmente, látero external, por el borde lateral del esternón. En C ves la línea medio clavicular, porque pasa por el punto medio de la clavícula, medio clavicular. En D ves la línea paraesternal y en E, línea mamaria. ¿Dónde está, chicos? A ver, creo que siguen queriendo entrar. Chicos, perdón por no aceptarlos en la reunión así rápido. Es que no me salían las notificaciones, pero ahora sí lo estoy teniendo en cuenta. Un segundito. Ya estoy. Bien. A ver, hay más preguntas. Gracias. Ya. Podría ver línea 1, 2 y 3. Ya. La línea uno es la línea media posterior. ¿Sí? Línea uno es una línea vertical también, pero posterior. Línea media posterior también se llama la línea media vertebral. Que pasa por el punto medio de la columna vertebral. El 2 es la línea que pasa por el ángulo posterior de las costillas. También se llama la línea paravertebral. Paravertebral. Ya, paravertebral. Y en el 3 es la línea que pasa por el ángulo inferior, línea vertical que pasa por el ángulo inferior de la escápula. Se llama la línea medio escapular. Escapular, medio escapular. ¿Ya? Medio escapular. Listo. Línea media posterior, línea paravertebral, línea medio escapular. Este es el plano de Luis. Esto sí es muy importante como referencia. No lo voy a mencionar mucho, pero te comento que tiene estas dos estructuras que pasan a nivel de esta articulación, ¿ya? Entre el manubrio del esternón y el cuerpo del esternón. ¿Ya? Lo van a ver en el tema de tórax. Aquí pueden ver las partes del esternón. Ya conocen manubrio, cuerpo y apófisis sifoides, también llamado apéndice sifoides. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, un dato así importante es, por ejemplo, que el esternón se osifica en esta dirección descendente. Por lo tanto, cuando se elija el lugar para la punción esternal, se va a elegir la parte de arriba, ¿ya? ¿Cuál es la parte que se elige para la punción external? Aquí, la mitad superior del cuerpo external. Sí, se utiliza como referencia la segundo y tercer espacio intercostal, o simplemente la parte superior del cuerpo external, ¿ya? Y en las costillas vas a ver lo siguiente, vas a ver un extremo posterior, mira, pasamos a costillas, recuerda que son huesos planos, un extremo posterior, un extremo anterior y un extremo y un cuerpo, el cuerpo. En el extremo posterior vas a encontrar el tubérculo de la costilla y la cabeza de la costilla. Ahí está. Cabeza está aquí. Tubérculo, ¿ya? Y el cuello que está
lateral a la cabeza. Entonces tienes aquí, aquí está. El ángulo de la costilla y el surco costal o subcostal lo encuentras aquí en el borde inferior. ¿Ya? Es una parte filuda de la costilla. ¿Ya? Y aquí parte ya de músculos respiratorios, esto sí ya, eh, bueno, también es parte de la pared torácica, pero bueno, vamos a explicar nada más que existen músculos extrínsecos de la respiración, que son los de cualquier otra parte que no es del tórax, o sea, del cuello, que están los escalenos, el esternocleidomastoideo, los pectorales que son del miembro superior, los serratos, mayor que es del miembro superior, y menores o posteriores que son del dorso, y músculos del abdomen, de la pared abdominal. ¿Ya? Oblicuo externo, oblicuo interno y los transversos. Son de otras regiones. O sea, una de sus inserciones es externa al tórax. ¿Ves? Ahora, y los músculos intrínsecos de la respiración son los músculos intercostales, ¿ya? Que son tres, externo, interno e íntimo. ¿Ya? Los subcostales y el transverso del tórax o triangular del esternón, ¿ya? Y el músculo diafragma, que también es intrínseco. Esta es la parte de muscularización. Aquí sí podríamos pasarnos un largo rato explicando esto, pero esto sí vamos a pasarlo, ¿sí? Hemos querido centrarnos mucho más en la parte del cráneo, inclusive columna un poco, de chicos, pero ahora sí vamos a... Bueno, aquí brevemente podemos decir que existe una irrigación arterial, ¿no? Que proviene de la arteria, una irrigación arterial que se divide en dos partes, anterior y posterior. La irrigación anterior de la pared torácica viene de la arteria mamaria interna o torácica interna, que es esta amiga de aquí. Aquí. Ya, bueno, no se ve mucho ya de amarillo. Tampoco se ve mucho. Bueno, ya. Ahí está, torácica interna. Y la irrigación posterior, bueno, lateral y posterior, va a venir de la aorta. ¿Ya? De la aorta y también arteria subclavia, que está aquí. Mientras que el retorno venoso va a regresar por la vena torácica interna, ¿ya? Aquí se ve, y hacia posterior tenemos el sistema ácidos, ¿ya? El sistema ácidos que va a recoger la sangre de la parte posterior de la pared torácica, ¿ya? Ese es el mega resumen, realmente hay muchas cosas más aquí por explicar, variaciones y tal, pero bueno, eso ya en el tema de tórax se van a ver más, ¿sí? Eso sería todo, chicos, por el tema. Eh, ya, podrías completar el cuadrito de los músculos respiratorios. Ya, claro, claro. Los que se encargan de hacer. Ya, mira, aquí estamos hablando de los músculos intercostales, ¿ya? Los intercostales. Entonces, su inserción le permite ascender el tórax, o sea, levanta las costillas. Mira, este músculo de aquí. La dirección de sus fibras es hacia abajo y hacia adelante, mira. Entonces, cuando se contrae, va a jalar hacia arriba la costilla, esta costilla de aquí, de que está abajo. Entonces, este es el músculo intercostal externo. Intercostal externo. Luego está, puedes ver más profundo otros dos músculos, mira, sus fibras van en dirección contraria al externo. Este es el intercostal interno y el intercostal íntimo, ¿ya? Tienen la misma dirección. Estos dos, intercostal interno e intercostal íntimo, bueno, se encargan de descender el tórax. Descienden las costillas. Este es íntimo. ¿Ya, chicos? Y puedes fijarte que entre ambos intercostales que descienden las costillas, interno e íntimo, se encuentra el van subcostal, ¿ya? El paquete vascular nervioso subcostal, ¿ya? En el borde inferior de cada costilla. Muy importante eso, que recuerden que está en el borde inferior de cada costilla. Bueno, chicos, ahora sí terminamos la clase.
Ha durado 1 hora y 20, ¿no? Y sí, algo de 1 hora y 20. Bueno, muchas gracias. Y cualquier duda, de todas formas, la pueden hacer ahora o en el chat o, o a cada administrador de grupo, ¿no? Si desean. Y eso es todo. No se vayan porque va a continuar la siguiente ponencia, que es miembro superior.